Estas dos ciudades están justo una frente a la otra en el sur de China. En un mapa parecen casi conectadas. La distancia entre Shenzhen y Zhongshan no es tan grande, pero durante años, ir de una a la otra era lento, indirecto y frustrante. Tenías que conducir alrededor de todo el borde de la bahía y a menudo pasabas hasta 2 horas en un viaje que debería haber tomado solo una fracción de ese tiempo. Ahora, ese mismo trayecto dura alrededor de 30 minutos. China ha construido un enlace de 24 kilómetros a través del agua con un costo de 4.8 mil millones de dólares. Incluye un túnel submarino de 2 vías y 8 carriles, 2 puentes y 2 islas artificiales. Entonces, ¿cómo logró China construir esto realmente? ¿Y por qué era tan importante esta conexión que justificó un proyecto de esta magnitud? Para entender por qué existe este proyecto, necesitas ver cómo funciona realmente esta región. El delta del río Perla no es solo un grupo de ciudades que están una al lado de la otra, es una de las zonas económicas más grandes del mundo, con decenas de millones de personas, una producción industrial masiva y algunos de los puertos más activos del planeta, todo operando dentro de un área relativamente pequeña. Ciudades como Shenzhen se han convertido en centros globales de tecnología y manufactura. Otras, como Zhongshan, desempeñan papeles clave en la industria, la logística y las cadenas de suministro regionales. En teoría, estas ciudades están lo suficientemente cerca como para funcionar como un solo sistema. Pero la geografía se interponía. El río Perla se divide en varios canales antes de llegar al mar de China Meridional, creando un amplio cuerpo de agua entre los lados este y oeste de la región. Eso significa que las ciudades que parecen estar cerca en un mapa, en realidad están separadas por una gran barrera. Antes de este enlace, si querías viajar entre Shenzhen y Zhongshan, tenías 2 opciones principales. Podías tomar una ruta larga por carretera alrededor del delta, lo que a menudo significaba conducir más de 100 kilómetros, o podías depender de los transbordadores, lo que añadía tiempo de espera y tenía capacidad limitada. Ninguna de las opciones funcionaba bien para una región que operaba a esta escala, y aquí es donde el verdadero problema empieza a mostrarse. No se trata solo de personas que viajan entre ciudades, se trata de camiones que transportan mercancías entre fábricas, puertos y centros de distribución. Cada hora extra en la carretera aumenta los costos, retrasa las entregas y reduce la eficiencia en toda la red. Cuando multiplicas eso por millones de viajes, el impacto se vuelve enorme. Así que, aunque Shenzhen y Zhongshan estaban físicamente cerca, funcionalmente estaban muy lejos. Ese es el problema que este proyecto se propuso resolver. Arreglar una sola conexión entre 2 ciudades podría sonar como un proyecto local, pero este enlace es parte de algo mucho más grande. China ha estado trabajando para convertir toda el gran área de la bahía en una sola zona económica integrada. Esta región incluye varias ciudades importantes, cada una con un papel diferente. Algunas se enfocan en las finanzas, otras en la manufactura, la tecnología, la logística o el comercio. La idea es sencilla: conectar todas de manera tan eficiente que empiecen a funcionar como un solo sistema en lugar de ciudades separadas. Pero eso solo funciona si el movimiento entre ellas es rápido, directo y confiable. Actualmente la gran área de la bahía produce un PIB combinado de más de 2 billones de dólares, comparable a algunas de las economías nacionales más grandes del mundo. Maneja una gran parte de las exportaciones de China y sus puertos se encuentran entre los más activos del mundo. Y aquí es donde la infraestructura se convierte en una estrategia, no solo en una conveniencia. China ya ha construido conexiones a gran escala en esta región, incluyendo el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, que se extiende aproximadamente 55 kilómetros y conecta 3 ciudades principales a través del delta. Ese proyecto demostró que es posible cruzar estas aguas a gran escala. El proyecto es conocido oficialmente como el Enlace Shenzhen-Zhongshan, y a primera vista suena sencillo: un cruce de 24 kilómetros entre 2 ciudades. Pero en cuanto ves cómo fue construido, queda claro que no se trata de una sola estructura. Es un sistema compuesto por múltiples partes que trabajan juntas como una sola ruta continua. El enlace combina puentes marítimos de gran luz, un túnel submarino y islas artificiales colocadas en medio del agua. Cada sección resuelve un problema diferente y ninguna de ellas podría haberse eliminado sin afectar todo el diseño. Este diseño híbrido permite que la estructura se mantenga baja donde necesita evitar interferir con la navegación, mientras que aún mantiene largas secciones de puente elevado donde las condiciones lo permiten. La longitud total de aproximadamente 24 kilómetros la coloca entre los principales cruces marítimos del mundo. Pero lo que la hace destacar no es solo la distancia, es la combinación de diferentes soluciones de ingeniería dentro de un solo proyecto. Antes de que cualquier puente o túnel pudiera tomar forma, los ingenieros tuvieron que lidiar con el propio entorno. Esta parte del delta del río Perla no es de aguas tranquilas y poco profundas. Es una zona marina activa con fuertes corrientes de marea,
movimiento constante de barcos y condiciones meteorológicas que pueden empeorar sin previo aviso. Durante ciertas temporadas, los tifones pasan por esta zona, trayendo vientos fuertes y olas que pueden detener la construcción por completo. Eso crea un problema básico. No estás construyendo sobre terreno estable, estás construyendo en agua en movimiento. El lecho marino aquí tampoco es ideal. En muchas secciones consiste en suelo marino blando en lugar de roca sólida. Eso significa que no puedes simplemente colocar estructuras pesadas directamente sobre la superficie y esperar que permanezcan estables con el tiempo. Sin el soporte adecuado, se asentarían de manera desigual o se desplazarían bajo carga. Así que la cimentación se convierte en una de las partes más críticas de todo el proyecto. Los ingenieros hincaron enormes pilotes profundamente en el lecho marino para anclar las estructuras del puente. Estos pilotes se extienden mucho más allá de la superficie, alcanzando capas más estables de suelo o roca. Cada uno debe ser instalado con alta precisión, porque incluso pequeños desalineamientos pueden crear problemas estructurales a largo plazo cuando se trata de tramos tan grandes. Y esto está sucediendo mientras los barcos continúan moviéndose por la zona. Los equipos de construcción tuvieron que coordinarse cuidadosamente para evitar interrumpir una de las vías navegables más transitadas de la región. Las ventanas de trabajo eran limitadas. El equipo tenía que operar dentro de restricciones muy estrictas. En algunos casos, la instalación solo podía continuar bajo condiciones específicas de marea y clima. Luego está la escala de los propios componentes. Las secciones del puente pesan miles de toneladas. Moverlos y posicionarlos en mar abierto requiere grúas marinas pesadas, embarcaciones de transporte especializadas y una sincronización cuidadosa. Y todo esto tiene que unirse con una precisión a nivel de milímetros. Así que incluso antes de que el túnel o las islas artificiales entren en juego, simplemente construir las secciones del puente en este entorno se convierte en un gran desafío de ingeniería. Y eso nos lleva directamente al siguiente problema, que es aún más complejo. En el centro de todo este proyecto está la sección más exigente técnicamente. Aquí es donde la estructura deja la superficie, desciende bajo el agua y pasa por debajo de uno de los canales de navegación más transitados de la región. Al principio podría venir a la mente una solución simple. ¿Por qué no simplemente construir un puente más alto y dejar que los barcos pasen por debajo? Pero ese enfoque presenta múltiples problemas. Los puentes extremadamente altos requieren rampas de acceso largas para mantener pendientes seguras para la circulación. Eso aumenta tanto la distancia como el costo, así que los ingenieros eligieron una solución diferente. En lugar de pasar por encima de los barcos, pasaron por debajo de ellos. El túnel que se usa aquí no está perforado en la roca como un túnel de montaña. Es lo que los ingenieros llaman un túnel de tubo sumergido. Así es como funciona. En lugar de excavar profundamente bajo tierra, se construyen enormes segmentos de túnel en un dique seco en tierra. Cada segmento es esencialmente una sección completa del túnel, completamente formada con paredes, espacio para la carretera y refuerzo estructural. Estos segmentos pueden pesar decenas de miles de toneladas. Una vez terminados, cada segmento se sella, se hace flotar mar adentro y se transporta cuidadosamente a su posición exacta. Luego viene el paso crucial. El lecho marino se prepara con anticipación, nivelado y reforzado para crear una base estable. Cada segmento del túnel se baja lentamente hasta su posición, guiado con extrema precisión. Los trabajadores conectan un segmento con el siguiente bajo el agua, formando una estructura continua y sellada. Los ingenieros utilizan sistemas de sellado especializados en cada unión. Cuando los segmentos se conectan, estos sellos se comprimen fuertemente, evitando que el agua entre. Pero los desafíos no terminan ahí. El túnel tiene que resistir las fuerzas de flotación. Aunque está sobre el lecho marino, la estructura naturalmente tiende a flotar. Para contrarrestar esto, los ingenieros la anclan y añaden peso mediante material de relleno colocado encima. Y todo esto sucede en una zona de navegación activa donde grandes embarcaciones continúan pasando por encima. Así que el túnel no puede simplemente estar ahí, tiene que existir sin afectar todo lo que sucede encima de él. Esta sección por sí sola muestra por qué el proyecto no podía depender de un solo tipo de estructura. Un puente resuelve un problema, un túnel resuelve otro. Pero conectar los dos introduce otro desafío más. Porque ¿en qué punto exactamente haces la transición de puente a túnel en medio del mar abierto? Para conectar un puente en mar abierto con un túnel submarino, necesitas un punto de transición, pero no hay tierra natural en medio de este cruce. Así que los ingenieros la construyeron. En el centro de la ruta se construyeron dos islas artificiales para servir como centros de conexión entre las secciones del puente y el túnel. Estas islas no son plataformas pequeñas, son grandes masas de tierra diseñadas para soportar cargas estructurales, el flujo de tráfico y la exposición ambiental a largo plazo. Aquí es donde los vehículos dejan el puente elevado, entran al túnel y luego regresan a la superficie del otro lado. Construir estas islas agrega otra capa de complejidad.
Primero, tienes que crear un terreno estable en un área donde no lo hay. Eso significa ganar terreno al mar, pero simplemente apilar material no es suficiente. La base debe ser reforzada para evitar asentamientos con el tiempo. Si la isla se hunde de manera desigual, puede desalinear la conexión del túnel o crear estrés estructural en puntos críticos. Así que la cimentación se refuerza usando técnicas que mejoran la estabilidad del suelo y distribuyen el peso de manera uniforme. Luego está la erosión. Las olas, las corrientes y las tormentas actúan constantemente sobre estas estructuras. Sin protección, los bordes de la isla se desgastarían gradualmente. Para evitar esto, los ingenieros instalan capas protectoras como el enrocado y refuerzos de concreto alrededor del perímetro. El drenaje es otra preocupación. El agua de lluvia y el agua de mar deben manejarse cuidadosamente para evitar debilitar la estructura desde dentro. Y todo esto tiene que integrarse perfectamente tanto con el puente como con el túnel. La alineación debe ser exacta. La elevación debe coincidir con precisión. La transición de conducir al aire libre a entrar en un túnel cerrado debe sentirse fluida y segura a velocidades de autopista, porque desde la perspectiva del conductor, todo este sistema debe sentirse como una sola carretera continua. Se supone que no debes notar la complejidad que hay debajo. En este punto, el diseño está completo, pero eso nos lleva a otra pregunta importante. Construir algo tan complejo es una cosa, pero ¿qué tan rápido puedes realmente construirlo? El enlace Shenzhen-Chongshan pasó de la planificación a la construcción a gran escala en mayo de 2017. Desde ese momento, el objetivo era claro: completar uno de los cruces marítimos más complejos de la región dentro de un plazo que mantenga el ritmo del rápido crecimiento del gran área de la bahía. Y eso requería construir a una escala que va mucho más allá de un proyecto de infraestructura típico. Miles de trabajadores operaban en varias secciones al mismo tiempo. Mientras un equipo instalaba cimientos en aguas profundas, otro ensamblaba los tramos del puente y otro trabajaba en los segmentos del túnel en paralelo. Esto no es un proceso lineal donde un paso termina antes de que comience el siguiente. Es una operación coordinada donde varios componentes principales se construyen simultáneamente. Ese enfoque ahorra tiempo, pero aumenta la complejidad. Cada sección debe cumplir con el cronograma porque los retrasos en un área pueden afectar todo el proyecto. A pesar de estos desafíos, el proyecto avanzó a un ritmo constante y se abrió oficialmente al público el 30 de junio de 2024. Desde el inicio de la construcción principal hasta su finalización, el plazo total es de aproximadamente 7 años. Para un cruce marítimo de 24 kilómetros que incluye puentes, un túnel sumergido y islas artificiales, esa velocidad destaca. Pero aquí está la pregunta clave. Viendo tu propio país, ¿crees que un proyecto como este sería siquiera posible? ¿O tomaría décadas solo planearlo, sin mencionar construirlo? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.